los tres posibles tipos de mando de la próxima presidencia. 1. Obradorato continuado. 2. Mando mixto. 3. Claudia se impone. A ver, dice todavía hoy el artículo 49 de la Constitución que, cito, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. Cierro la cita. También dice, todavía hoy la Constitución, en su artículo 80, que, cito, se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Cierro la cita. Por su parte, todavía podemos leer en el artículo 86 de la Constitución hoy que, cito, el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. Cierro la cita. Así, desde la primera Constitución de 1824, México adoptó el modelo de gobierno creado por los constitucionalistas norteamericanos, de una presidencia unipersonal, electa de manera independiente al Congreso, que ejerce sus funciones de manera independiente a los otros poderes y que debe respetar la independencia de esos otros dos poderes, con un tiempo predeterminado establecido en la Constitución que no se puede ampliar y que no puede ser renunciado sino por causas graves, y además que puede decidir autónomamente respecto de la estructura de su gobierno. Es decir, durante décadas, desde la época conocida como el Maximato, es decir, cuando el expresidente Plutarco Elías Calles controló desde afuera a 3 presidentes diferentes de 1928 a 1934, nunca había estado en duda quién ejercía el poder real del Ejecutivo. Pocos artículos de la Constitución fueron más vigentes y más eficaces que el 80, que deposita en una sola persona el poder ejecutivo. Fue tan vigente durante la época del primer sistema de partido hegemónico que se hablaba del hiperpresidencialismo, es decir, un concepto que hacía alusión a una realidad fácilmente observable. Todos los ejes del poder topaban en una persona, que era el presidente de la República. El hiperpresidencialismo acabó en 1997, cuando Zedillo vio cómo la Cámara de Diputados se conformaba por primera vez con una mayoría opositora que los obligaba a él y a los demás a negociar el presupuesto, cargos y todas las leyes que se necesitaban para gobernar. En 2018 se restauró el modelo de concentración de poder en el presidente de la República con un gobierno de gerentes, sin poder real de decisión y un Congreso mansito que le cantaba las mañanitas al patrón en su cumpleaños desde el Pleno. Pero no era un hiperpresidencialismo como el de antaño, porque se mantenía la mayoría de los contrapesos como el Poder Judicial, los órganos autónomos y las libertades individuales de todos nosotros que ejercíamos o ejercemos como contrapeso desde la sociedad. Como ya platicamos en Factor Kaiser, todo eso hoy está en peligro inminente de muerte gracias a la voraz y burda elección de Estado que arrojó un resultado absurdamente ilógico que ni ellos esperaban. Pero eso no es el tema de este episodio. El tema es que, por primera vez en décadas, a pesar de tener un claro y abrumador resultado electoral que le daría el cargo de presidente a una señora y la titularidad del Ejecutivo completa, muy pocos están convencidos de que será ella quien lo ejerza en los hechos. Muy poquitos. Desde que le pasaron ese bastón con un perico y unas cintitas de colores, recordándole con un dedo amenazante quién mandaría, pasando por la propuesta de 20 reformas constitucionales que le ponían el guión de su campaña y la agenda de gobierno que tendría que ejercer, hasta llegar a estos primeros días postelectorales, llenos de mensajes, como ese abrazo de oso y ese beso que le dieron en la puerta de Palacio, o el recordatorio de que la destrucción del Poder Judicial va desde el 1 de septiembre por parte del presidente. Las dudas sobre quién y cómo se ejercerá el mando crecen y crecen. Yo veo 3 posibilidades: un obradorato continuado, con la señora como vocera, un mando mixto o una presidencia autónoma. Ven, acompáñame, vamos a ver uno por uno de estos 3 tipos de mandos. Tipo de mando número 1, el obradorato continuado. Hoy, todo apunta a que este es el tipo de mando más probable, por varios motivos. Primero, porque las 3 peores propuestas de reforma de aquella infame iniciativa de López del 5 de febrero han sido ya públicamente respaldadas por Claudia: la destrucción del Poder Judicial, la destrucción de los órganos autónomos y la constitucionalización de la militarización en seguridad pública.
Estas tres propuestas fueron sigilosamente negadas por los claudistas y su aparato de normalizadoras y normalizadores en los medios durante toda la campaña. No, no va a suceder, se van a mejorar y vamos a discutirlas. Una y otra vez repetían que la candidata iba a revisar todo esto y ella decidiría. Pues no decidió. Aún no tiene ni siquiera la constancia de mayoría en sus manos y ya respaldó públicamente todas las reformas planteadas por su jefe. Segundo, y para mí el más relevante de todos los motivos, yo no veo cómo se puede apagar la ambición de poder de López. Yo no veo que tenga botón de off. Durante más de 2 décadas, tanto su secta como cientos de paleros en los medios, en el mundo empresarial y en la academia, lo han convertido en una especie de figura divina a la que hacen reverencia y a la que le tienen terror. Todos los que hoy tienen un cargo o ganaron un puesto en la elección pasada, incluida Claudia, saben que le deben el cargo a él y el señor es muy explícito en recordárselos cada que puede. Hoy se siente en la cima de su poder porque tiene asegurada la impunidad para él y para los suyos y porque sabe que dejó a un incondicional a cargo. Te pregunto, ¿va a renunciar a eso el 1 de octubre? Yo lo veo muy difícil. El tercer elemento es la conformación del gabinete. A pesar de lo que muchos ilusos ven, yo solo veo obradoristas convencidos ahí, que tienen perfectamente claro quién palomeó su cargo y quién puede pedir su salida. Este tipo de mando implica que Claudia ya tiene descontado y asimilado que ella no será el eje del poder, y así sus decisiones se limitarán a tender puentes entre obradoristas y claudistas para minimizar tensiones lo más que se pueda. Sospecho que muchas personas votaron el 2 de junio por este esquema, convencidos de que estaban votando en realidad por la reelección de facto del personaje al que tanto han admirado por tanto tiempo. No es que la popularidad de López haya transferido a la candidata, sino que asumían los que votaron por ella que él seguiría gobernando. Si eso pensaron, entiendo su lógica. Obvio no la comparto, ni cerca, pero entiendo la lógica. Querían más obradorato y Claudia era el camino para conseguirlo. Como ellos, veo hoy este como el escenario más probable y más lógico. Como es obvio, este tipo de mando rompe con todos los parámetros constitucionales y democráticos, no solo porque ejerce el poder quien tendría prohibido ejercerlo a partir del 30 de septiembre, sino porque se rompe cualquier posibilidad de exigirle cuentas, de exigirle transparencia en la toma de decisiones y de combatir la corrupción. Este tipo de mando es la peor forma de consolidación del nuevo sistema de partido hegemónico. Y sí, también la derrota completa de la República y de la democracia. Tipo de mando número 2, mando mixto. Otra posibilidad de mando, derivada de la incapacidad de López a renunciar al poder real y de la lealtad ciega de quienes saben hoy que le deben el cargo a él, es que esté construyéndose un acuerdo de mando mixto. Sí, esto es, que los muy poquitos claudistas que existen y su jefa tengan el control autónomo de algunas agencias y de algunas decisiones del gobierno federal y López se reserva el mando real del partido y del movimiento y desde ahí controle a legisladores locales y federales, a gobernadores y a las posibles elecciones de ministros y jueces y magistrados de la reforma infame al Poder Judicial. Creo que no tengo que explicar mucho el caos monumental que esto representa, porque no se trata del concepto clásico de checks and balances, es decir, de equilibrios institucionales entre poderes que necesita una democracia, sino de la tensión permanente entre quienes creen que ejercen el poder desde el gobierno federal y aquel que ejerce el poder real, personal, duro y sin restricciones desde el control del movimiento allá en su rancho. Si este es el arreglo, si de esto se trata, veremos tensiones diarias entre personas que se unieron a un movimiento unipersonal, porque Morena es un movimiento de un solo hombre, de una persona, se creó por él, para él y con la única intención de llevarlo al poder y mantenerlo en el poder. Quienes forman parte de ese movimiento asumieron claramente esas condiciones desde su llegada y han dado hasta la dignidad para hacer realidad esas condiciones. Muy pocas veces en la historia de la humanidad ha funcionado un esquema de poder compartido, No hay registro. Esos acuerdos suelen hacer crisis cuando uno de los dos siente que está asumiendo más carga, más riesgos, más costos o siente que no le está tocando los mismos beneficios. Si este es el modelo que se intenta, la incertidumbre será monumental cuando haga crisis, porque no hay reglas de este juego, ni resultados predecibles. A ver, te pregunto, ¿qué va a suceder cuando Claudia crea que puede y debe cambiar algo importante en materia de seguridad, de energía, de educación o de salud, que son los temas consentidos de López, y él no esté de acuerdo?
¿Qué va a pasar si se viene otra crisis económica mundial o de salud o una catástrofe natural y Claudia tiene que hacer serios ajustes presupuestales que alteren los legados favoritos de López y él no esté de acuerdo? ¿Qué va a pasar ahí? Este arreglo, que veo como el segundo más probable, puede ser un caos permanente, porque no tiene manera de ser predecible, porque no hay reglas del juego y porque el juego es quién tiene más poder. Tipo de mando número 3. Claudia se impone. A ver, como no veo que López simplemente se pueda retirar de la política de manera tranquila y pacífica a sembrar papayas en la chingada, así se llama su rancho, la única manera de tener un mando único e independiente de Claudia es que ésta se imponga por la fuerza a su jefe. Este es el escenario que yo veo como el menos probable, por varios motivos. Primero, porque veo que López está absolutamente convencido de que su gobierno es el mejor de la historia y que todo lo hizo bien él, y además es el político más chillón, adverso a la crítica y a la rendición de cuentas que hemos tenido. Así, cualquier corrección o intento de corrección, cualquier revisión o cambio de rumbo, los va a ver como una afrenta personal a la que va a reaccionar. O a ver, te pregunto, ¿ustedes ven el escenario de que, tomando un Nescafé en la chingada, lea en el periódico que Claudia cambió toda la política de seguridad porque era un desastre y él solo le desee buena suerte mientras sale a cortar papayas? Yo no lo veo. Si quiere ejercer el mando único y autónomo, tendrá que aguantar los berrinches y mantenerse firme en sus decisiones, esperando que los obradoristas de su gobierno y del Congreso la respalden a ella. Y así, el segundo elemento que yo veo, tendrá que hacer las mismas dos cosas que hizo Lázaro Cárdenas en 1934. Comprar las lealtades de los callistas que quedaban en su gobierno o mandarlos al exilio político. Yo, hoy, no tengo un solo elemento para imaginar que Claudia quiere enfrentar los caprichos de López que 4 expresidentes tuvieron que enfrentar. Zedillo, Fox, Calderón y Peña enfrentaron al berrinchudo más grande de la historia desde la oposición. Ni tengo elementos para imaginar que tiene el carácter para comprar las voluntades de los obradoristas que se dejen y mandar a los demás al exilio político. Por eso, veo que este es el escenario menos probable de los tres. Para desgracia de los ilusos que ven en los nombramientos del gabinete todas las señales de independencia que necesitan. Estos son los escenarios que yo veo como probables. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar en los próximos meses y semanas en este país, pero pueden pasar muchísimas cosas que hagan uno de estos 3 escenarios el más probable. Lo que sí te puedo decir es que yo veo muy poco probable, y por eso ni siquiera lo puse aquí, el escenario normal, de una transición normal, de personas que no se pelean por el poder y no generan ninguna tensión, y de un gobierno nuevo y completamente independiente al anterior. Por eso ni lo pusimos ni lo platicamos aquí. Yo veo que uno de estos 3 escenarios es el más probable, con los elementos que tenemos el día de hoy. Lo que te quiero pedir es que te pongas cada vez más atento a observar los diferentes signos. Lo que estamos tratando de aprender en Factor Kaiser es hacer ciudadanos conscientes, ciudadanos inteligentes, ciudadanos capaces de ver la realidad, sí, no los discursos, no las fantasías y las ilusiones de otras personas, la realidad. ¿Para qué? Para podernos preparar a ella, para resistir con todo. Te digo como siempre, viva la resistencia.